Mi nombre es Andrés Ciara, soy decano de la facultad, así que me subieron a dar una palabra de bienvenida como anfitrión. Un placer, la verdad, poder estar en esta jornada de reflexión en nuestra facultad, en la universidad pública. Claramente un espacio de debate y que está en debate hoy en los modelos de país que se proponen a nivel público en estas elecciones. Así que qué mejor lugar también para que reflexionemos, para que pensemos y podamos también tener una visión amplia sobre lo que tenemos en juego y qué futuro queremos para nuestro país. Una universidad, como sabemos, reformista, pública, gratuita, gobernada, pero sobre todo que es única como modelo universitario en el mundo, una universidad abierta para todos quienes quieran usar sus aulas. Así que no es menor como concepto de movilidad social, de que quienes no tienen acceso a muchos puedan tener así acceso a la universidad, pero que también un debe que tenemos de que aquellos quienes que todavía hay gente que no se piensa aún como actor de la universidad pública, pero que sí, por su aporte diario, hace posible que la universidad exista. Y esos son los modelos que están en debate. Así que, bueno, yo no voy a extenderme más, pero sí agradecer a Claudia, que bueno, ya siempre la tenemos en estas actividades, es de la casa y además es un referente nuestro en lo que hace a la educación y la ciencia. Bueno, Leo, que es casi de la casa también, le agradecemos muchísimo. Y bueno, obviamente, y a Mariano, que es un placer realmente que nos acompañe. Voy a dejar a Claudia que arranque y que también, si quiere, haga unas palabras de introducción. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Como dueño de casa nos hizo un poco la introducción a la actividad. Agradecer muy especialmente a Mariano, que se vino hasta acá este día lluvioso que nos tocó, pero que sabemos que va a ser un muy lindo aporte a este debate colectivo que nos debemos en este momento. Por supuesto a Leo, que es un compañero ahí de batalla de todos los días, y a todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas que se han acercado hoy a charlar, a discutir y a analizar la realidad social y política que estamos atravesando. La verdad que nos debíamos este encuentro por muchas cosas. Después de un proceso electoral que hemos compartido, muchos y muchas de los que estamos acá, y que fue, por supuesto, complejo, difícil, pero que hemos encarado con enorme valentía, con enorme compromiso, con enorme trabajo, y que nos ha llevado realmente a cumplir muchas de las metas más importantes que nos habíamos propuesto. Bueno, por un lado, por supuesto, Leo, hoy como referente de Rosario, concejal electo, y vamos por la recuperación de Rosario para el socialismo. Los compañeros y compañeras de Casilda, en la figura de Walter Palanca, que también han logrado muchas bancas allí, y vamos por la recuperación de Casilda para el socialismo, que fue nuestra desde el 83, una de las primeras localidades. Bueno, y por supuesto, muchos que hoy están aquí, que les faltó muy poquito para acceder a una banca de norte a sur de la provincia de Santa Fe, pero que con enorme compromiso vamos a seguir trabajando juntos por las mismas banderas, por los mismos ideales y con los mismos proyectos. Para mencionar nada más algunos, para que todos tengamos una dimensión, hay compañeros y compañeras de Reconquista, de Villocampo, de San Carlos, de Santa Fe, de Rincón,
de Villa Gobernador Galvez, de San Lorenzo, de Funes, Roldán, Granadero Baigorria, Coronda, Venado Tuerto, Ceres. Seguramente me olvido de algunos más, pero es una enorme alegría que nos volvamos a encontrar después de toda esta tarea y de todo este proceso. Quiero agradecer especialmente también a Norma Ríos y a Verónica Gauceño de APDH por estar hoy acompañándonos a nosotros, a Leo Jurado del Colegio de Farmacéuticos, compañeras y compañeras que trabajan en los colegios profesionales, al queridísimo MNR, La Vanguardia, que está siempre empujando dentro de la universidad, compañeros y compañeras de barrios, organizaciones sociales, vecinales, gremios docentes, no quiero olvidarme de nada, pero la verdad que somos muchos, a Cari Gerlero, que hoy es coordinadora de gabinete de la Universidad Nacional de Rosario, al queridísimo Oscar Blando, y lo vi por ahí, Oscar, ahí está, Oscar Blando y Daniel Bócoli, a Lucho Vigoni, también compañero de muchas batallas y responsable de Nueva Oportunidad. Bueno, y me voy a olvidar seguro de un montón de cosas, pero quería hacer un poco una referencia de los que estamos hoy aquí presentes y fundamentalmente decirles que comienza una nueva etapa de trabajo. Una nueva etapa de trabajo desde las bancas, de los lugares de participación que cada uno, que cada una hemos construido y de los que estamos aportando. Proponerles la idea, ya como propuesta de trabajo, de generar una gran red de trabajo horizontal donde podamos compartir ideas, propuestas, acciones, también transmitir las demandas de cada santafesino y cada santafesina y poder llegar, así como lo venimos haciendo, a cada rinconcito de la provincia de Santa Fe. Esta tarea va a ser muy importante y por eso desde cada lugar que ocupamos nos ponemos a disposición para que esta tarea sea realmente productiva, fructífera, participativa y solidaria, como siempre aprendimos a trabajar. Creo que va a ser un momento complejo, como ya lo vamos a analizar con Leo y con Mariano, pero justamente por eso tenemos que estar más en red que nunca y más proponiendo, actuando y trabajando de manera colectiva y participativa. Pero bueno, como toda praxis requiere de una teoría y de una teoría política y de un análisis del contexto político y de formación política, por eso también organizamos esta actividad, que no nos parece menor, poder juntarnos para entender la compleja realidad política que estamos atravesando. Yo había hecho un pequeño punteo que comenté en otra charla también hace muy poquitito, de las cosas sobre las que discutíamos, hablábamos y lo que analizábamos hace nada más que algunos meses atrás, hace poquitito tiempo, si nos ponemos a pensar, y comparar con un listado de cosas, con un punteo de cosas, en las que hoy nos encontramos debatiendo y discutiendo de manera totalmente inesperada y en mi caso azorada, ¿no? De tener que estar discutiendo algunas de las cosas que estamos discutiendo. Hasta hace muy poquito, unos meses atrás, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Diputadas, participábamos de la capacitación de la Ley Micaela, con la querida Diana Mafía, con Gaby Sosa, con un montón de gente formadísima, para trabajar temas como la relación del patriarcado y el capitalismo, la interseccionalidad, la perspectiva de género. Nos encontrábamos también con muchos otros sectores del progresismo santafesino, distintos sectores, distintos partidos, distintos lugares de debate donde hablamos de salud pública, de educación pública como derecho, de la escuela como una institución social, de
cómo abordábamos las brechas inmensas de desigualdad que tenemos hoy en Argentina y por supuesto en la provincia de Santa Fe. Hablamos de soberanía alimentaria, hablábamos del avance de los movimientos sociales, hablábamos de agroecología, del pasaje al biocentrismo como protección integral de la vida. Hablábamos de ecofeminismo como mirada integral de las luchas de los ecologistas y de las feministas. En el marco del propio Partido Socialista nos dimos un enorme debate para plantear cómo se posiciona hoy un partido de izquierda democrática, cómo trabajamos hacia la igualdad y contra los autoritarismos, entendiendo, como siempre, que la única senda que tenemos es la de la autonomía política respecto a la derecha argentina. Y hoy, como les decía, este punteo de debate político se ha transformado absolutamente en otra cosa. Es como si estuviéramos viendo otra película, yo diría una película de terror, ¿no? Y en esa película de terror, La Libertad Avanza plantea que el socialista es una basura, es un excremento humano. La verdad que estas cosas tienen sus consecuencias, ¿no? El permanente macartismo tiene sus consecuencias y hace muy poquitito los compañeros y compañeras de Rafaela sufrieron un ataque en su local partidario, el local del PS, por precisamente grupos de La Libertad Avanza. Como para tener una referencia nada más de lo que se puede venir. Hoy hablamos de privatizar el mar, así no se extinguen las ballenas. Hablamos de lo mío es mío y puedo vender órganos. Hablamos de que los padres puedan renunciar a la paternidad y a todas sus responsabilidades. Hablamos de la educación manejada por vouchers y entonces la escuela que no compite, que no es rentable, es una escuela que quiebra, como cualquier otro negocio. Volvimos a hablar del servicio militar obligatorio hace pocos días, de los derechos humanos como un curro, de que los militares cometieron solo algunos excesos, de que el matrimonio igualitario se puede comparar con los piojos y con los elefantes, de que mejor que explote todo, dijo hace muy poco Patricia Bullrich, también emulando a Javier Milei. Bueno, un pequeño punteo, son muchas cosas más, pero la verdad que no vale ni la pena abundar porque ya tenemos conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, hoy no estamos hablando de un candidato, no estamos hablando de un partido político, ni siquiera estamos hablando de una alianza política. Estamos hablando de una concepción de sociedad absolutamente retrógrada que nos está haciendo retroceder siglos en las historias de luchas de nuestro pueblo, de las mujeres, de las disidencias, de los pueblos originarios, de todos los grandes movimientos sociales que se dieron en las últimas décadas. La verdad que el retroceso que estamos viviendo en el debate político es inconmensurable. Y por eso decimos que es muy importante tomar definiciones concretas. Nuestro Partido Socialista, como muchos otros espacios políticos, se ha definido por el voto a Sergio Massa, porque como decía, no es un candidato, no es un partido, no es una alianza. Estamos hablando de cosas mucho más profundas, mucho más graves y mucho más difíciles de transitar en el próximo periodo democrático. Bueno, para cerrar, porque quiero que hablen los demás, simplemente decirles que este encuentro es muy importante para nosotros, para analizar en profundidad esta coyuntura electoral, pero también para proponernos, como les decía, un trabajo en red horizontal a futuro. No podemos dejar de pensar cómo vamos a seguir avanzando aún en este contexto, porque precisamente en este contexto es cuando tenemos que estar mucho más organizados para avanzar. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Hola, hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, por supuesto, primero adhiero a las palabras de Claudia, de Andrés, en relación a lo confortable de estar en un espacio aquí compartiendo. Bueno, con Claudia venimos en distintas exposiciones, como bien decía, y fundamentalmente con Mariano, a quien uno está acostumbrado a leer sus artículos, sus análisis en las redes sociales, que son muy atractivos. Y bueno, y en general compartir con muchas y muchos que nos venimos encontrando desde hace mucho tiempo, ¿no? No solo en el contexto de la última campaña electoral, sino en el trabajo, en la gestión y también en la conformación de, bueno, de otro de los espacios que hoy forman el Frente Amplio por la Soberanía, que es Encuentro por Rosario. Digo, estamos, y me interesa marcarlo, estamos en el lugar que queríamos estar. Nos dimos una discusión fuerte al interior, porque el espacio lo conforman sectores del Partido Socialista, trabajadores del Estado, organizaciones sociales, y transitamos un proceso difícil, pero que nos dio la posibilidad de otro paso más en ámbitos políticos, como en este caso es el legislativo. Y eso tiene que ver con una historia de trabajo y que a mí, digamos, me parece interesante, lo decía en el último encuentro, que a 40 años de la democracia, a mí me tocó escribir en un libro de Carlos Delfrade el capítulo de salud pública, de la salud y las deudas y la historia. Y si bien vengo de ese recorrido de salud, creo que con la concepción de cómo se piensa o cómo se pensó la salud pública en la ciudad, sirve como matriz para discutir la plataforma en su conjunto, la plataforma de la libertad avanza, porque no creo que sea solo una cuestión de voucher para educación o voucher para salud, sino es la percepción, la forma de ver el mundo y la percepción del otro en relación a lo arrasador y lo banalizador de la política, ¿no? Y además, porque también venimos de una historia de construcción en la cual nos hemos diferenciado. Yo tampoco le quiero regalar a aquellos que hablan hoy de cosas concretas, de que hay que hacer cosas concretas, sin discusión del sentido y de los valores. Por eso quiero rescatar primero a Hermes Wiener, que decía, hay que saber hacia dónde querés ir y con quién querés ir, y tenés que tener horizonte. Y para mí en esas cosas simples que él siempre nos decía y explicaba cosas difíciles con palabras sencillas, estaba hablando del sentido y de los valores. Y que solo el hacer cosas concretas puede hacernos perder el rumbo. Y desde los 90 venimos discutiendo en políticas sociales y fundamentalmente en el rol de los gobiernos locales, dos, o por lo menos un paradigma mucho más instalado, que es el paradigma del gerenciamiento, que es el que está y que siguió moldeando las construcciones políticas desde la década de los 90, y que en muchos casos no abandonaron, ni abandonamos. La otra perspectiva, la perspectiva democratizante, la perspectiva que habla de un enfoque de derechos, es justamente la que creo que hay que desmenuzar y desagregar, porque mucho de lo construido en la ciudad, en su sistema de salud, en la política de derechos humanos, tuvo esta perspectiva, casi como trinchera de resistencia. Y Rosario ha sido trinchera y ha sido resistencia y sigue siéndolo en relación a cómo pensar las políticas públicas. Por eso yo hablaba en su momento y decía, sí, el voucher y que cada uno elija dónde atenderse es lo extremo de cómo pensar el acceso a la salud pública. Pero aquí en los 90
se generó el primer proceso de descentralización nacional en la época de Menem, con la autogestión y la delegación a las provincias y la competencia entre hospitales para facturar y que se facture de acuerdo a la capacidad que tenga cada hospital, recuperar para poder sostenerse. Esas fueron las primeras marcas de las mercantilizaciones y de los procesos de salud, que no empiezan ahora. Sin embargo, en Rosario se dio lo quiero nombrar como ejemplo, posiblemente la mayoría lo conoce, pero creo que también en estos próximos días hay que conversar con ejemplos concretos de que se pudo hacer otra cosa. Aquí, mientras en cada hospital se le daba capacidad de facturación y recupero de acuerdo a la capacidad instalada de cada hospital, aquí se generó en el gobierno socialista el Centro Único de Facturación, que significaba, sí, es cierto, podemos recuperar cuando atendemos a alguien con obra social, pero no es el sentido final de lo público atender a una persona con obra social, pero si lo recuperamos centralmente, no ponemos a competir a los efectores y a las instituciones para que justamente las leyes del mercado entren en la subjetivación del trabajador. Y en todo caso lo que recuperamos se distribuye en función de las necesidades. Y ahí el concepto de equidad se traduce en un hecho concreto. O sea, no es el pragmatismo y los concretos sin discutir el sentido lo que debe dominar la construcción política. Y hoy estamos acostumbrados, bueno, pero miremos la cosita concreta a ver si lo resolvemos o no. Mientras hacemos esto, van avanzando cada vez más estas políticas que después, en el gobierno de Reutemann, se decide hacer la primera experiencia de un seguro de salud, es decir, de darle un carnet, justamente el mismo carnet de prestaciones, en recreo, como una posibilidad de subsidiar ya no la oferta y la infraestructura pública, sino, si no hay sector público, que vayan al privado y se le paga de acuerdo a lo que supuestamente necesita, pero ya se empezaba a hablar de una cartera de prestaciones. Y después se instala la cobertura universal de salud en el gobierno de Mauricio Macri, la CUS, que fue una experiencia que también tenía que ver con ese aseguramiento, voucher y carnet de prestaciones. Por eso me parece que como concepto y a la hora de la discusión, de la conversación, de los encuentros, de esto que Claudia planteaba, de mantener el diálogo y sobre todo qué trabajo hacer en estos próximos días, hablar de del sentido de las palabras, porque si hay algo que impera en la propuesta inclusive publicitaria de La Libertad Avanza, es que justamente se apropiaron de la palabra cambio, como Macri se apropió de la cobertura y de la universalidad, y no es lo mismo la cobertura universal en el gobierno de Pinochet, que hablaba de cobertura universal, yo siempre lo digo, en la Cuba de Fidel, en el sistema inglés, como sistema más equitativo del mundo también, se habla de cobertura universal, o la adscripción universal de población por parte de los 50 centros de salud en la ciudad de Rosario. No dicen las mismas cosas. Y para eso es necesario justamente profundizar en ese diálogo. Por otro lado, quería comentar también, y a mí me pareció muy gráfico, no para desarrollarlo aquí, pero sí para leerlo, este artículo de Raquel Robles en la revista Anfibia, posterior a la elección a las generales. Ella habla de una festejadita y a seguir, en relación a la derrota, más allá de ese triunfo sobre La Libertad Avanza. La derrota en relación a cómo se consolidó un espacio de derecha, a cómo todavía los grandes problemas no están resueltos, porque si bien nosotros podemos comentar un sistema de salud local que sigue siendo referencia con todas las dificultades, no hay un sistema único de salud en la Argentina. Y esas son
las deudas de la democracia en relación al empleo, a la educación, a la salud y a muchas otras políticas. También pensaba este movimiento pendular de intervenciones más progresistas, si es solo un movimiento pendular o es un movimiento reactivo, porque post pandemia no quedaban dudas del rol del Estado y la centralidad de lo público, pero parecería ser que ante esa no duda de la necesidad del Estado, la sociedad más conservadora se quiere apropiar nuevamente de un discurso desestabilizador y que desmorone el Estado. Porque si hay algo que reivindicó la pandemia fue la centralidad de lo público. Y reactivamente hoy estamos discutiendo justamente poner en jaque esas construcciones de los 40 años de democracia. Por eso creo que es necesario también que el día después de las elecciones podamos discutir qué construcción de lo público, porque no se trata de tamaños, no se trata solo de volumen, de cantidad de trabajadores, sino de una discusión de que un Estado grande no es por sí inherente progresista, y no crece el progresismo porque ingresen más trabajadores y no se discuten las tomas de decisiones y las perspectivas al interior de cada una de las instituciones. ¿Puede un Estado más grande vulnerar más derechos? Por eso es necesario salir de esa posición también de Estado árbitro que solo regula que no haya conflictos con lo que el mercado condiciona. Se necesita un Estado rector, un Estado que conduzca, y para eso es necesario fundamentalmente profundizar las organizaciones, lo colectivo, lo democrático. Yo no mucho más, solo me quiero detener con la último eslogan que aparece hoy, porque hubo un proceso de transformación de la campaña política de Milei. Dejó de hablar de cómo hacer estas cosas para hablar nuevamente de títulos simples, porque cuando hablan de cómo hacer las cosas se viene un deterioro de la imagen, ¿no? Él dice, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. Es casi la simpleza de no decir nada, la palabra mágica, los espejitos de colores. Por eso creo que, como le decía al inicio, son 40 años de democracia y de lucha, 40 días, y quedan 10 días, que hay que luchar con la misma intensidad y fuerza de los últimos 40 años, porque eso está en jaque. Por eso creo que hay que llenar de preguntas lo simple. Creo que hay que devolver qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. Discutir cada una de estas palabras. Ojalá que este evento, justamente sirva para eso y que nos llevemos ideas, conversaciones para discutir en estos 10 días con esta misma intensidad y defender los 40 años de democracia. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar a Mariano Schuster, editor de muchas revistas. ¿No? Bueno, ahora de una, pero... Ahora de Nueva Sociedad, pero fue de muchas revistas. Un gran entrevistador, no sé si han leído en diversos lugares las entrevistas que hace a personalidades muy importantes del mundo entero y que la verdad que le sale el jugo. Nos da mucho placer leerlo permanentemente y escucharlo cuando tenemos la oportunidad como hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariano, nuevamente. Gracias, Clau, gracias, Leo, y gracias a todas y a todos. Para mí primero quiero decirles una cosa, yo soy muy desordenado. Después quiero decirles otra cosa, que es, me interesa más la interlocución que el Parlamento. Y una tercera que probablemente me contradiga con todo lo que estoy diciendo y termina hablando un montón, voy a ser breve. Pero quiero decirles algo respecto de este tipo de evento y del carácter de este evento. A mí me alegra profundamente
Y me alegra profundamente porque yo empecé a militar en organizaciones de izquierda siendo un adolescente, venía de una familia muy politizada, donde, bueno, había habido militantes de diversas organizaciones en la década del 70, en general de organizaciones de la izquierda revolucionaria, pero también de la izquierda reformista. Y como hijo de esa generación, yo soy del año 85, digamos de la generación de los 70, crecí con una diversidad de posiciones sobre esa época y me integré a militar bastante rápidamente. Y en determinado momento, cuando yo ya no militaba, un amigo me dice, mirá, alguien que conozco necesita que le den una mano con discursos políticos. Y, bueno, decime quién es. Y entonces me dice, Hermes Wiener. Sí, claro, le digo, cuando quieras. Entonces tuve una reunión con Hermes y otra gente y trabajé muchos años con Hermes, con quien, esto hay que decirlo, tenía coincidencias, yo había entrado a trabajar y a colaborar, pero también tenía diferencias, porque a esas personas a las que canonizamos también tenemos que decir, bueno, también discutíamos sobre las orientaciones políticas, yo discutía como un laburante y como una persona que podía tener una interlocución y que yo sentía que Hermes era una persona que escuchaba, y además le gustaba que lo escuchen, que internalicen y que le discutan. No ese tipo de liderazgo que se genera solamente para el aplauso y entonces estamos todos detrás de un liderazgo determinado hasta el final. Hermes le gustaba esa conversación. Y yo coincido con esto que decía Leo, una persona que con palabras muy simples establecía un diálogo sobre cuestiones muy complejas. Y para mí esta ciudad va a estar siempre imborrablemente unida a la imagen de una persona que fue tan importante para esta ciudad, para esta provincia, pero también lo fue para mí en lo personal y en lo político, porque me ayudó a ver que quizás yo a veces tenía posiciones mucho más radicales, no del radicalismo, sino mucho más radicalizadas, y que la práctica política era distinta a la teoría política, pero que teníamos que encontrar un momento de ecualización. Pero también que esa ecualización no podía suponer el puro pragmatismo político y presentar cualquier tipo de oferta electoral para ganar unas elecciones desperfilando los programas ideológicos. Entonces a mí me alegra mucho que cuando esos programas ideológicos se desperfilan, haya compañeras y compañeros que sin romper la organización política digan, nosotros estamos en desacuerdo, queremos manifestar ese desacuerdo y creemos que hay otra línea posible porque nosotros seguimos siendo de izquierda democrática, seguimos creyendo en una construcción progresista y creemos que esa construcción es posible. Y por eso me alegra venir a una conversación con todas y todos ustedes en unos espacios que creo que tienen ese fundamento. Reorientar la acción política del socialismo hacia un objetivo verdaderamente progresista en un tiempo en el que eso no parece ser nada fácil porque las condiciones, no solamente locales, sino las nacionales, y me gustaría hablar ahora un poquito de las globales, parecen estar bastante a contramano de eso. Pero en principio quería plantear esta cuestión que para mí es muy importante. Yo antes de hablar de La Libertad Avanza y del proyecto de Javier Milei, que se articula con otras derechas, quiero decir un par de cosas sobre lo que está sucediendo con la derecha a nivel global. Y advertir que probablemente diga algunas cosas cuando vaya al terreno de lo local que generen un poco de ruido, porque nosotros estamos muy acostumbrados y escuchaba con mucha atención las intervenciones de Claudio y de Leo y la idea de la intervención del Estado, y quiero hacer un poco de eje en la cuestión del Estado y en por qué hay una reacción antiestatal en sectores populares, que es algo que a mí me parece importante que pensemos juntos.
que dejemos de sacralizar la figura del Estado en oposición al mercado. Entonces, quiero dar un panorama general de lo que está sucediendo con las derechas a nivel global, después bajar un poquito a Milei y dar algunas apreciaciones, pero voy a intentar, en serio, ser muy, muy breve, porque me interesa más el ida y vuelta que el Parlamento. Uno puede pensar el fenómeno de la libertad de avanza de dos maneras, como una excepcionalidad desde un puro localismo, digamos, de una posición provincianista o nacionalista, y decir, es un fenómeno argentino. O uno puede pensarlo como parte de un fenómeno global. En un caso, uno le carga toda la responsabilidad a la Argentina, en el otro se parece que se la está quitando. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que ecualizar lo que está pasando. Y en esto yo quiero ser muy claro. Hay una ola de radicalización de las derechas en el mundo, y hay un proceso que algunos politólogos, que a mí me gustan mucho, dos de ellos son Sergio Morresi y Martín Vicente, han llamado fusionismo de derechas. ¿Qué es el fusionismo de derechas? Es cuando las derechas liberal-conservadoras clásicas, las centro-derechas, entre las que podríamos ubicar en Argentina a Juntos por el Cambio, y las derechas radicales o las derechas extremas empiezan a perder esos matices que la diferencian y establecen procesos de fusión, que no son necesariamente fusiones partidarias. Es lo que vemos en el caso de España con Vox y el Partido Popular. El Partido Popular se acerca mucho a las ideas de Vox, adopta las ideas de la derecha radical y uno ya no ve tan claramente las diferencias entre las derechas clásicas y las derechas extremas o radicales. Este es un proceso que me parece importante mencionar. Después decir que la familia de la extrema derecha es una familia que incluye actores muy diferentes entre sí. Lo digo desde el vamos. Yo estoy en contra de decir que Milei es Bolsonaro, estoy en contra de decir que Milei es Vox, porque no lo es. Por eso hay que estudiarlo en su especificidad. Y ahora también voy a decir porque estoy en desacuerdo con utilizar la categoría fascismo para Milei. Y además para la mayoría de estas derechas. Estas extremas derechas que un buen intelectual que se llama Steven Forti, que estuvo hace una semana en el festival que realizó el CELS en la ciudad de Buenos Aires, la llama extremas derechas 2.0. ¿Por qué no la llama derechas radicales? Porque si nosotros miramos, utilizamos la palabra radical, en el sentido de radicalidad política, si habláramos de izquierdas radicales, ¿a quién pondríamos? Pondríamos, por ejemplo, en España a Podemos, para poner un ejemplo clásico. Pero las derechas radicales no son radicales en el sentido que Podemos lo es en España. No es que quieren radicalizar hacia la izquierda el pacto democrático, sino que la radicalidad trata de romper parte de ese pacto democrático. Por lo tanto, creo que para distinguir izquierdas radicales de estas derechas radicales conviene hablar de extremismo de derecha. Ahora, pero ciertamente entendiendo que se radicalizan. Uno dice, bueno, estas extremas derechas están contra el Estado. ¿Estamos seguros de que están contra el Estado? Demócratas de Suecia, el partido sueco de la extrema derecha, defiende el Estado de bienestar. Es más, casi lo defiende más que los socialdemócratas. Pero ¿qué pasa? Dice, con el Estado de bienestar todo muy lindo, todo muy bien, pero para los suecos, no para los inmigrantes. Pero tenemos extremas derechas como Vox, que proviene del nacionalcatolicismo español clásico y que es neoliberal en lo económico. Y tenemos extremas derechas como la de Trump, que se plantea desde un clivaje nacionalista, America First, América primero. Por lo tanto, nosotros podemos tener en la familia de las extremas o a Meloni, que es más intervencionista, más estatista, o a Le Pen, que también defiende el estado de bienestar, pero hace una fuerte crítica de la inmigración, sobre todo el usufructo que hacen del estado de bienestar los inmigrantes. Entonces, lo que tenemos es que tenemos extremas derechas neoliberales, extremas derechas estadocéntricas, extremas derechas que se apoyan como Bolsonaro en los militares y la agroindustria. Y tenemos extremas derechas como la de Milei, que es paleolibertaria. ¿Qué los une?
¿Por qué la mayor parte de estas extremas derechas firmaron el documento de Vox, de Santiago Abascal, la Carta por la Libertad, creo que se llamaba? Porque los une una reacción a algo que sí comparten, que es la reacción antiprogresista. Lo que sí comparten, unas pueden ser más neoliberales, otras más estatistas, lo que comparten es una idea de que el progresismo domina la escena cultural, que la hegemonía no es conservadora, sino que es progresista. Estas ideas provienen desde la década del 60 de una serie de usinas de la extrema derecha, formuladas sobre todo por una escuela francesa, la Nouvelle Droite, la nueva derecha, apuntalada por un pensador llamado Alain de Benoist. Alain de Benoist decía, nosotros tenemos que hacer, para combatir lo que ellos llaman el marxismo cultural, comillas, 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 tenemos que hacer lo que hacía la izquierda, que era ganar terreno en la cultura, insertarse en la sociedad y desarrollar una esfera cultural en la que estas ideas de la derecha vayan cobrando sentido. De hecho, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que en Vox, en España, hay una diputada que se llama Monasterio, apellido Rocío Monasterio. Si nosotros somos feministas, defendemos a la mujer española. Defendemos a la mujer española, no a la mujer. Pero entonces, si defendemos a la mujer española, no vamos a defender la inmigración árabe, que es la que trae la violencia. Han hecho uso de las categorías políticas y las han convertido y llevado a su favor. Y han dado una batalla cultural y se han insertado en los sectores populares, y debemos decir la verdad, la izquierda los ha abandonado. Vamos a empezar a hacernos cargo, porque si no, la extrema derecha apareció y de repente nosotros teníamos una inserción brutal en todos lados, habíamos conquistado el campo cultural, y lo cierto es que no es así. ¿Y cuál es el discurso de estas extremas derechas? Los sectores progresistas, los sectores liberales de izquierda, los sectores socialistas, le hablan a una élite. Hablan de género, hablan de diversidades, hablan de ecología, no le hablan a los trabajadores, no le hablan a los que sufren. Si nosotros no empezamos a entender de dónde vienen estos discursos, no vamos a entender cómo podemos derrotarlos cultural y sobre todo políticamente. Entonces, lo primero que quiero decir es que son derechas muy distintas con algunos clivajes en común, pero son distintas entre sí. No es lo mismo Bolsonaro que Milei que Kast, por poner 3 ejemplos regionales. Y en esto yo recomiendo mucho la lectura de los trabajos de Sergio Morresi y Martín Vicente sobre estos temas. Son 2 colegas que son buenos amigos y que además, Sergio trabaja en la Universidad del Litoral, para mayores detalles, y está siempre por aquí. Ahora bien, ¿cómo se inserta Milei en este escenario? ¿Cómo se inserta la derecha libertaria? La derecha libertaria, las derechas buscan, este tipo de derechas buscan establecer en cada lugar, en cada territorio, en cada dominio particular, en cada país, el clivaje o lo que en términos marxistas llamábamos la contradicción fundamental. Entonces, en Argentina esa contradicción lamentablemente tiene que ver con el Estado. Y Milei captó y la Libertad Avanza captó un hartazgo de la sociedad frente a los discursos basados en la idea de la extensión de derechos y en el Estado, porque la verdad es que la gente, y vamos a ser honestos nuevamente, vive mal. La gente vive mal. El Estado muchas veces llega mal, y esto ha generado una reacción. Recomiendo en este sentido también los trabajos de Pablo Semán. Pablo Semán viene trabajando sobre las percepciones de los sectores populares respecto del Estado. Y no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos que es el Estado. Y me parece que esto es importante que empecemos a hablarlo, porque todos nosotros creemos en el rol del Estado. Pero tenemos que empezar a discutir qué Estado, y tenemos que empezar a diferenciar lo público de lo estatal. Nuestra idea siempre ha sido que el Estado se extiende
va ganándole terreno a lo privado, y entonces cuando llega el Estado está el problema resuelto. Pero esto no tiene en cuenta la dimensión individual de los sujetos populares. Piensa a los sujetos populares como una masa. Milei hizo síntesis, y sobre todo hizo síntesis en la pandemia. Los estudios de Pablo Semán tienen mucho que ver con eso. E hizo síntesis con los nuevos trabajadores. Acá quiero recomendar también los trabajos de Melina Vázquez. Hay una excelente nota de Melina en Revista Anfibia que se llama Los Rappi de Milei, y que explica muy bien por qué los trabajadores de plataforma tienen una, digamos, afinidad electiva ahí, y por qué dicen, yo no quiero derechos, no me vengan a hablar más de derechos, yo quiero autoorganizar mi vida, yo pierdo cuando me dan derechos, dicen. Yo gano cuando manejo mi moto, no me importa si me mato, si no tengo seguro. Búsquenla, Los Rappi de Milei, es muy interesante para empezar a entender la sociología del fenómeno, no solo la política del fenómeno, la sociología, la sociedad que está abajo. Porque sería muy reconfortante para mí venir y decirles, compañeras y compañeros, son fachos. Compañeras y compañeros, son conservadores, son reaccionarios, vamos a enfrentarlos. Y hacer un discurso muy vivaz, usted me aplaude, yo me voy contento, me voy a mi casa. Pero a mí me interesa otra cosa. A mí me interesa que podamos triunfar socialmente para poder triunfar políticamente. Y en ese sentido, quiero decir que ya empecé a estar desperdigado, pido disculpas, que Milei hizo síntesis en la crisis, y después voy a decir claramente, yo voy a votar a Sergio Massa, creo que hay que votar a Sergio Massa, creo que hay que llamar a votar a Sergio Massa, pero eso, Milei hizo síntesis con la crisis de un modelo, que es el modelo que hemos venido viviendo en la Argentina durante muchos años, que no tenemos que tener miedo de discutirlo y de criticarlo también, y lo hemos hecho en muchas oportunidades. Me parece que en ese sentido, quiero recordar algo que una vez yo discutí en una mesa que me habían invitado del Partido Socialista hace muchos años, cuando se hablaba en el Partido Socialista se solía utilizar algo que a mí nunca me gustó, que es hablar de falso progresismo. No, miren, el progresismo es el progresismo que hay. O sea, esto de es falso, es verdadero, no sé qué es. Si uno sale a la calle y le pregunta, uno salía a la calle hace 10 años y le pregunta a la gente, ¿el kirchnerismo le parece está a la izquierda o a la derecha? La gente va a decir a la izquierda. Entonces, por más que vos quieras explicar, decir que es falso, para la gente eso es la izquierda. Entonces, el problema que vos tenés es que si vos querés hacer otra izquierda, construí otra izquierda. De izquierda. No que para construir contra eso, porque te parece falso progresismo, te vas con la verdadera derecha, ¿no? Porque si era falso progresismo, hacete más progresista. Irte más con la derecha no parece la solución más lógica, ¿no? Bueno, si es falso progresismo y vos sos verdadero, te vas con uno que es más progresista. Ahora, si tu crítica ideológica después no condice con tu práctica política, entonces el falso progresismo capaz que no era el otro solo. Capaz que no era el otro solo. Y esto para mí es una crítica fraterna. Yo estoy acostumbrado a que las discusiones se dan de esta manera. O sea, de esta manera, y después nos vamos todos a tomar un vino. Pero me parece importante esto, porque ciertamente no se fue capaz de ver, y yo siempre fui proclive a que había que ser autónomo, había que ser una fuerza autónoma, o sea, no una fuerza integrada ahí, pero que había que reconocer lo que la sociedad veía. Y hoy también hay que reconocer que la sociedad, que ese voto a Milei, no necesariamente es un voto, no necesariamente expresa que la gente se volvió toda facha. Quiero decir esto, porque si no vamos a agarrar el tiro, La gente no se vuelve toda fascista de un día para el otro. Entonces, quiero decir, digo un par de cosas más, me quedó en el tintero explicar por qué, según mi consideración, estos movimientos de extrema derecha no pueden ser catalogados como fascistas. Por ahí tengo tiempo para decirlo después.
¿Alguien me lo quiere preguntar? Eh, lo que quiero decir muy seriamente es que nosotros podemos regodearnos hablando de los discursos de odio, podemos decir un montón de cosas. Pero ¿saben qué? Ahí Pablo Semán la otra vez daba una conferencia y dijo algo que me pareció súper interesante y que sale de los trabajos de investigación focales que él está haciendo. Es, mucha gente sintió que el quedarte en casa era odio, era violento para esa gente. Ese discurso funciona, pero cuando vos tenés una red que te permite estar en tu casa, cuando no la tenés, el Estado se te vuelve problemático. Cuando te dicen te salva el Estado, no el mercado, pero cuando vos salís, tenés que hacer 4.500 trámites, no te llega el agua, no te llega la luz, no te salvó el Estado. Y en determinado momento, por más que haya habido una política de extensión de derechos y una buena política social, se generó el caldo de cultivo para esta situación. Entonces, esta situación tiene una especificidad nacional y de ahí surge que en Argentina tengamos una derecha antiestatal y no como en otros países, extremas derechas estatalistas, pero igualmente antiprogresistas. Y creo que eso nos tiene que hacer pensar seriamente en el rol del Estado y en la diferencia que hay entre lo público y lo estatal. Yo creo profundamente que hay que desprivatizar la vida social. Que las fuerzas progresistas, las fuerzas socialistas, tienen que recuperar una idea de lo público que construya política con los actores que viven en el terreno y que entiendan que esos actores tienen algo para decirnos. La política no puede ser solo de arriba hacia abajo, tiene que ser también de abajo hacia arriba. Tiene que haber una interacción, porque si esa interacción no hay, si esa interacción no está presente, no tenemos en cuenta la dimensión cultural de esos sectores. Lo digo muy claramente. Corremos el riesgo de hablarnos a nosotros mismos, de hablarle a los sectores medios urbanos progresistas. Nosotros tenemos que empezar a hablarle a otros actores, vivir con esos actores, convivir con ellos. Cuando nosotros, por ejemplo, lo voy a decir muy claramente, yo estoy en desacuerdo con básicamente todo el programa, de todas las posiciones morales que establecen las iglesias evangélicas, o muchas iglesias evangélicas. Ahora, yo no puedo dejar de reconocer el rol que tienen adentro de los barrios. No lo puedo dejar de reconocer. Si mi discurso son todos fachos, se van a, como dijo Néstor Míguez, líder de la FAIE, de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, es el sector, digamos, de izquierda, dijo, si siguen diciendo que todos somos fachos, se van a volver todos fachos. Interpelemos, por supuesto que no vamos a convencer a esos actores desde un discurso de las diversidades, de un discurso que tenga que ver con la despenalización y la legalización del aborto, pero hay otros clivajes en los que sí nos vamos a poner de acuerdo. Hay otros clivajes en los que seguro nos vamos a poner de acuerdo. Así como pasa con esos actores, pasa con otros que tienen inserción real en la vida real de las personas. Tenemos el riesgo de estar muy afuera de la vida de las personas. Y me parece que si nosotros solo pensamos que tenemos que llegar como Estado y no vivir como sociedad con esos actores, escucharlos y dialogar con ellos, nos vamos a perder una parte importante de lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay una fractura social muy grande en la Argentina. Los sectores están muy divididos. Esto ha hecho crecer a Milei. Y Milei no tiene solamente el voto de sectores del establishment, digamos, o de los sectores medios altos. Hay un voto popular a Milei y ese voto me parece importante que empecemos a pensarlo. Voy a ir cerrando diciendo que obviamente todas y todos vamos a ir el domingo que viene a votar a Sergio Massa. Yo creo que se juega una elección que va mucho más allá de lo ideológico. Es muy probable que muchos de nosotros tenemos ideas muy distintas a las de Sergio Massa. Yo me siento muy a la izquierda de Sergio Massa. Pero creo que la posibilidad de ruptura del pacto democrático, la posibilidad de ruptura de una serie de convenciones que nos hemos dado, de respeto a los derechos humanos, y después, si alguien pregunta, me gustaría hablar también de otros personajes
que integran las listas de Milei y que para mí tienen mucha mayor peligrosidad que el propio Milei, y de discursos que son mucho más peligrosos. Nosotros tenemos que ir a votar el domingo en defensa propia, en defensa de la lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que está aquí presente, que han venido representantes de la APDH. Nosotros tenemos que recordar además cómo se conformaron esas organizaciones. Tenemos que recordar el rol que tuvieron. Por ejemplo, cuando hablamos, a mí me interesa mucho el tema de religiosidad, porque es un tema que estudio en particular en términos más académicos. Nosotros tenemos que recordar a Enzo Giustosi, al padre Enzo Giustosi, tenemos que recordar al pastor Gattinoni, tenemos que recordar al maestro Alfredo Bravo, que siendo ateo y secular se sentaba con representantes religiosos para establecer una estrategia política en favor de los derechos humanos. Nosotros tenemos que recordar que llegamos hasta acá, no gracias a Alfonsín, como a veces se dice, gracias a un proceso de lucha que llevó a que se abriera un camino de democratización en la Argentina que llevó luego a que Raúl Alfonsín fuese presidente. Nosotros tenemos que ir a votar en defensa de un pacto democrático mínimo, mínimo. No vamos a ir a votar a un político, vamos a ir a votar en defensa de ese pacto democrático y luego vamos a tener que establecer nuevamente desde posiciones de izquierda democrática un programa. Pero para establecer un programa tenemos que volver a recuperar una inserción. ¿Por qué estas derechas, y esto es lo último que quiero decir, no se van a ir? Nosotros no podemos pensar que es una suerte de virus que llegó y ¡pum!, la política lo va. Le Pen compite desde hace 20 años. Meloni ya ganó las elecciones. Estas derechas, y esto recomiendo mucho a las cosas que escribe mi jefe, que es un gran amigo, Pablo Stefanoni, estas derechas se normalizan, viven lo que se llama una normalización y se integran al sistema político. Estas derechas no llevan al fascismo, quiebran desde dentro, empiezan a buscar intersticios, lo que llamamos, el caso más grave sería el de Hungría. Busquen lo que pasa en Hungría con la Hungría de Víctor Orbán, lo que llaman democracia iliberal. No puede haber una democracia iliberal. La base de la democracia es la democracia liberal. Desde allí es el piso del que construimos. Estas derechas oraban desde dentro y compiten y van a seguir compitiendo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ese desafío. Ahora bien, una última cosa, y discúlpenme que me haya extendido, que ese desafío de estar en contra de esas derechas no nos lleve necesariamente a abrazarnos a cualquier derecha democrática para ganar cualquier elección y desperfilar el proyecto político. Primero hay que tener un proyecto político propio, y luego a partir de eso se puede discutir unidad nacional, conglomerados y coaliciones. Si uno no tiene un proyecto político, no puede hacer, como yo le vi en un comité nacional, decir a Hermes Wiener, Macri es nuestro límite, el PRO es nuestro límite. Al menos lo era. Esperemos que... Porque el límite, ¿saben cuál es el problema de los límites? Que siempre se van corriendo. Entonces hoy, haber ido con Larreta parece progresista. Bueno, no es progresista. Ahora, yo reconozco en Horacio Rodríguez Larreta un actor democrático importante y fundamental en la Argentina. Reconozco en la Unión Cívica Radical un actor fundamental en la Argentina. Ahora, eso no quiere decir que yo sea lo mismo que esos actores. Si yo no tengo un perfil propio, un programa, una inserción, siempre voy a ser víctima de los ejes que me ponen los demás. Y si no queremos ser víctimas de eso, tenemos que desarrollar un programa político. Muchas gracias a todos. Como que no es debate presidencial, no sé, me imaginaba que podía interlocutar con Mariano más allá que con Claudia y Leo, obviamente hablamos todos los días, porque para mí es una oportunidad maravillosa, porque yo cada vez que lo leo escribo, no escribo yo, sino te copio a él y escribo textual lo que él dice. Lo leo, bueno, entonces como ahora está acá voy a aprovechar, y voy a referirme a dos escritos de Mariano. Primero, en junio del 2020 falleció Hermes Wiener, y
quien les habla, perdonen la autorreferencia, quedó absolutamente inmovilizado, no podía pensar, un golpe, un mazazo en la cabeza, aterido, y a los 4 días en La Vanguardia aparece un texto de Mariano Schuster, un socialista más, pero no uno cualquiera, acompañado creo que con el compañero Suárez. Yo en el medio de las lágrimas y todo eso lo leí. Y no era un texto, Mariano no hizo un texto de homenaje, hizo un texto, no, tampoco mucho menos un obituario, hizo un texto político sobre un político. Y yo lo terminé de leer, lo leí 3 veces y, como decía mi mamá, me volvió el alma al cuerpo. Y me di cuenta que había que seguir, que esa figura estaba ahí donde estaba, pero nosotros todavía estamos, esas cosas. En ese texto Mariano dice: pero la historia nuestra es, lo sabemos, más dialéctica, imagínense utilizando esta palabra en un congreso, más dialéctica de lo que imaginan los socialistas y de lo que proclaman hoy muchos de los que se hacen cargo de esa palabra. La dialéctica, que en realidad se lleva más con la idea de progreso, también puede dejarte al costado del camino. Y algo así pasó. Y dice Mariano, porque en la historia hay que saber ubicarse, pararse, saber dónde estar, pero no, a veces no se sabe, no se puede y no se consigue. Entonces, la pregunta para Mariano es, algo de eso ya lo dijo acá, ¿dónde está? ¿Qué tenemos que saber para estar ubicados, para pararse y para saber dónde estar? Quiero decirte, Mariano, que vos estás sentado con una compañera y un compañero que este tipo de cosas la han planteado y ha significado una controversia, un debate, pero una gran valentía porque supieron, pero yo lo que quiero decirte es, para todos y todas, ¿qué significa saber ubicarse, pararse y saber dónde estar? El otro tema, que regaló hace unos meses, es lo que yo defino como el libro rojo de Schuster. Solamente a la maravillosa compañera Claudia se le puede ocurrir la maravillosa idea de hacer una síntesis de formación política para los compañeros. Y además la maravillosa idea de decirle que el que lo tiene que hacer es Mariano Schuster. Es una síntesis perfecta. ¿Sabes cuántos socialistas dirían que esa idea no es maravillosa? Por eso. Es una idea maravillosa. Y yo lo releo una vez por semana, cada 15 días. Como lo leo de noche, por ahí me entreduermo y aparece una imagen de mi primera juventud, que es la revolución cultural china. Porque aparece la imagen de Lin Piao, el camarada Lin Piao, miren que hay que dirigir la revolución cultural china llamándose Lin Piao, agitando el libro rojo de Mao y seguido por miles y miles y miles de chinos y chinas, sobre todo jóvenes, que al paso iban con el libro rojo de Mao hacia la plaza Tiananmen en Pekín. La imagen que se me presenta es en la calle recreativa de Rosario. El camarada Schuster va quiero decirte a muchos les convendría leer esa que no es una Biblia, no es un recetario, es un compendio de teoría política que al final tiene la virtud de terminar en preguntas, porque si lo leemos de forma colectiva para la formación política es realmente inmejorable. Algunos, sobre todo que jóvenes, cuando uno empieza a hablar de estas palabras, y habla, dice la palabra dialéctica, por ejemplo, entonces uno lo mira medio así irónico, sobre todo joven, no quiero prejuzgar.
disculpame, no entendés nada. Nosotros hace un mes, y a un mes a esta parte ya hicimos 3 focus group. Y te contestan eso. Y algunos que no son tan jóvenes y actualmente tienen responsabilidad de conducción política, cuando uno empieza a hablar de estas cosas le dicen, vos no entendés nada. No entendés nada. La ideología no existe más. La derecha y la izquierda no existe más. Nunca entendiste nada. Bueno, entonces por eso te recomiendo la lectura. Ese libro yo traje lo siguiente, Mariano, mirá. No, muchas cosas, pero para hoy, para hoy, en el capítulo que dice socialismo, una alternativa política o una alternativa para la vida, Mariano dice, en definitiva, es completamente cierto que la política tiene sus propias reglas, que se ha modificado profundamente y que es necesario atender las tareas burocráticas. Conviene repasar siempre la obra de Max Weber. Al mismo tiempo, si se desea esbozar un proyecto de sociedad que vaya más allá de la gestión estatal y que se hace carne en la sociedad civil y sobre todo en los sectores más postergados, no es necesario sostener espacios de sociabilidad, permanente, que de alguna manera prefiguren la vocación que las y los socialistas tenemos para el porvenir. Las y las socialistas ya saben que no hay punto de llegada, se marcha y no se llega, esto es Guillermo Puro, muy bien. Pero saben a la vez que tienen un ideal de sociedad y que ese ideal, desgajado de una práctica concreta que lo haga realidad desde la sociedad misma, es un ideal vacío, o más aún, una justificación futura para la inacción del presente. La pregunta, ¿a dónde estamos?, era la primera, y ahora la segunda es, ¿qué hacemos? A tal punto, que a mí me parece importante destacar una idea, la idea de la libertad avanza, el concepto mismo de libertad de Milei. La verdad es que omití toda la parte de cómo es, qué piensa Milei. Milei viene de una escuela, Milei es, a ver, la escuela que formatea Milei es la escuela austríaca y sobre todo el presidente de Murray Rothbard, que es un desarrollador de la escuela, vamos, un actualizador de la escuela austríaca en términos que llamaríamos, entre comillas, populistas. O sea, lo que dice Rothbard es que, a ver, Milei ha dicho la mafia es mejor que el Estado porque la mafia tiene códigos, o sea, entendamos de dónde viene esto. Hay una aversión a lo estatal que tiene que ver con el pensamiento libertario, que tiene que ver con los libertarios, pero que esa idea de libertad hace sentido en los sectores populares. Y ahí es donde me parece importante, ¿por qué los sectores populares han generado su propio emprendedorismo? ¿Por qué los sectores populares prefieren emprender en los barrios, a través de iglesias, a través de changas, a través de los rapis? Exacto, o sea, ¿por qué ese emprendedorismo prende? Tiene que ver con la incapacidad del Estado. Y eso tiene que ver también con que la izquierda carece, para mí ya no solo del programa económico, sino de herramientas analíticas económicas. Uno de los procesos más trágicos de la izquierda es que la izquierda abrazó, esto la derecha lo detectó muy bien, esta derecha lo detectó muy bien, hubo todo un proceso de socialdemocratización de la izquierda, desde los 80, no solo en Argentina, en el mundo, incluso las izquierdas comunistas se socialdemocratizaron. ¿Sí? Perdió centralidad la clase obrera tradicional, que de todos modos perdía centralidad en términos estrictos, porque el mundo fabril iba perdiendo lugar, y la izquierda se aferró a demandas muy postmateriales. ¿Cuáles son las demandas postmateriales? La demanda de diversidad, de género, ecológicas, que son demandas importantes, que son liberales. Cualquier liberal honesto debería defender la diversidad de género, debería defender las políticas, digamos, de reconocimiento del otro. Pero la izquierda se quedó sin mucho más programa económico que de una idea, a veces un poco buenista, llamémosle, de que iba a llegar al gobierno, iba a tener la manija del Estado, estados que además ya no son lo que eran en el pasado. La capacidad del Estado es mucho menor a la que tenía, por ejemplo, durante los tiempos del Estado de Bienestar. O sea, nosotros no podemos pensar el Estado de hoy como pensamos en la década del 50, del 60 y del 70. Son estados muy desplazados, con mucha menor capacidad de incidencia, frente a
la globalización, digamos, el modelo neoconservador y neoliberal implica un flujo económico global que también merma la capacidad de maniobra de los estados. Lo cierto es que las izquierdas aceptaron, tenemos que decirlo, aceptaron ese consenso. Y aceptaron que iban a hacer más política social que política económica. Aceptaron que iban a hacer más política social que política económica. Y aceptaron que para generar gobernabilidad no iban a tocar ciertos intereses. Y como también se retiraron de muchos territorios, no tienen plafón para tocar intereses. Entonces, por un lado, no tienen programa económico porque no tienen lectura económica. Yo creo que el abandono del marxismo metodológicamente, no de la propuesta política marxista, sino del tipo de análisis de la economía que proponía, fue un error. Debía ser complementado, por supuesto, con herramientas keynesianas. La persona que más odia a Keynes en este país es Milei. Milei creo que dijo que le pegaba un muñeco a Alfonsín y acusaba de keynesiano a Macri. Ustedes no se olviden que Milei decía que Macri es socialdemócrata. Que es lo mismo que decían del PP de Vox, del PP de Rajoy decía Vox en España. Fíjense hasta qué grado de crítica hay de cierto intervencionismo. Ahora, realmente las izquierdas no intervienen demasiado en lo económico. No tocan grandes intereses, no tienen un gran plan. Y sobre todo quiero decir una cosa, que es muy antipática. No tienen un plan de creación de riqueza. Están aferradas a la idea de distribución, pero no tienen ni idea de cómo crear riqueza. No se puede distribuir lo que no hay. ¿Quién sabe cómo crear riqueza? Entonces, tenemos un problema ciertamente en lo material, en la cuestión más materialista, porque las demandas comateriales, digamos, la ley de generalización, de legalización voluntaria del embarazo salió, el matrimonio voluntario salió. Nosotros estamos llenos de leyes que se han conquistado, con muchas luchas que son muy importantes, de demandas postmateriales, que tienen una incidencia en la materialidad también, porque convengamos que no es lo mismo la posición de las diversidades y de las mujeres respecto de los varones, pero no hay un trabajo sobre la estructura económica. No lo hay. Y adolecemos de eso. Y ahí yo creo que hay que barajar ya de nuevo, claramente. Bueno, no sé si claro, Leo. ¿Cuál es la visión del futuro que tienen los libertarios? Porque yo creo que su idea acerca de la libertad restricta, la libertad lateral restricta, y implica para realizarlo un poquito de violencia o de sufrimiento en la sociedad. Bueno, liberalismo democrático que podemos tener nosotros. La libertad de Milei es una libertad que solo parte, el paleolibertarianismo, parte de una idea de libertad individual, que es una libertad de competencia nada más, pero que además intenta eliminar todas las estructuras del Estado para que vos compitas con el otro. Y cree que eso lleva a un óptimo. Entonces, la idea de derechos que vos planteás, que yo comparto, no forma parte de la estructura analítica, conceptual, mental, de horizonte de esta fuerza. Y eso para nosotros supone un problema porque hizo sentido. Y cuando hizo sentido, no lo podemos negar, porque lo hizo y tenemos que trabajar con eso y hay que convencer a la gente de que... Y el problema va a ser, todos queremos y esperamos y anhelamos que gane Sergio Massa estas elecciones. El problema va a ser la próxima elección. Porque nosotros ahí vamos a tener un tranco más largo para ir trabajando sobre esto. Y ahí vamos a tener que hacer una reformulación de nuestro discurso para discutir esto. Y sobre todo tiene que venir un gobierno que equilibre. Y una cosa más, hay algo que es cierto respecto de la cuestión económica y que también hace este tema. Y es, ni Massa ni Milei van a pasar. Por supuesto, Milei apelaría a políticas mucho más salvajes, pero yo no creo que Massa no va a tener un ministro de Economía heterodoxo, para decirlo muy claramente. Tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Y vamos a votar a un candidato a presidente porque se definen otras cosas. Pero y también tenemos que ser muy honestos. El kirchnerismo hizo mucha política social, pero la matriz neoliberal de la Argentina no se modificó. Yo comparto con Leo ese punto. O sea, la matriz neoliberal es la matriz de subjetivación. El neoliberal no cambió. Y también tenemos que sentar otra cosa que escribió un gran amigo, Alejandro Galeano, Bruno Bauer-Brunnen, todos somos neoliberales. Nosotros,
Estamos subjetivados en el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una idea económica, un modelo que se aplica. Estamos subjetivados en eso. Incluso nuestras pulsiones, nuestras sensibilidades, acá mencionaba mucho a Lazarato, porque me parece una cosa que hay que leer, estamos muy mediados desde la década del 90 a esta parte por un modelo que tiene que ver con eso. En nuestra propia vida eso ha hecho carne. A veces no lo queremos reconocer, pero también nosotros pensamos que hay ciertas cosas privadas que son mejores que el Estado, que hay... Me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo de cuánto de neoliberal hay en nosotros mismos. Yo voy a diferenciar, porque aparte justo la parte que filmé, que quedó ahí grabada. Dijiste voy a diferenciar, y para mí Milei no es fascismo, y como quisiste hacer una diferencia conceptual, que me interesaría que desarrolle un poco más, porque aparte justo tener al lado dos referentes de lo estatal y de lo público, con quienes nosotros tenemos un diálogo cotidiano, digo, con Leo y con Claudia nos encontramos constantemente, por lo menos quienes estamos aquí, porque nada, son nuestros vecinos, nuestros compañeros, y habitando diferentes instituciones, digo, desde la militancia, nos encontramos un poco con esto que fuiste planteando, de hablarnos a nosotros mismos, de encontrarnos que en lo territorial nos cuesta mucho salir de nuestros propios grupos e identificarnos, o que por ahí somos compañeros y compañeras que hacemos política, somos políticos y políticas, y nos cuesta definirnos como tales. Entonces, somos el vecino o la vecina de alguien, o somos los dirigentes gremiales, o no sé, los dirigentes de la educación o de la salud, los referentes, quizás desde nuestros trabajos, ¿bien? Pero que en una construcción de sentido y de discurso también nos cuesta decir soy política, porque es lo que hago y es lo que elijo, dicho, también entendiendo que la política desde otros lugares se hace 100% desde el voluntariado. Para nosotros la política no es un trabajo, es una forma de construir nuestras vidas, nuestro proyecto de vida. Entonces, como me parece interesante poder verlo en esa perspectiva y preguntarte por qué para vos Milei no es fascismo. Gracias por tu pregunta. Sí, me viene muy bien. No, gracias, compañera. Voy a decir por qué Milei no es fascismo. Cuando nosotros hablamos de fascismos, hablamos de procesos que sucedieron en la década del 30. Los dos fascismos más clásicos son el principal, es el fascismo italiano, Mussolini, y el otro que es un fascismo con características peculiares es el fascismo alemán, el nazismo. Pero hubo otros movimientos fascistas. ¿Cuáles son las características que encontramos en esos movimientos fascistas? Y acá yo tomo la tipología que utiliza para mí el historiador más interesante sobre el fascismo, el que más lo ha trabajado, el fascismo italiano, es Emilio Gentile, un historiador italiano. De hecho, les recomiendo un librito de Gentile que es muy simple, que se llama ¿Quién es fascista? Yo le hice una entrevista y como no se me ocurrió un título, puse ¿Quiénes son los fascistas? Porque era muy bueno el título del libro de él, es muy interesante. El fascismo comparte, el fascismo de la década del 30, comparte una serie de características. Culto de la guerra, imperialismo, expansionismo, estadocéntrico. El fascismo es estadocéntrico, el fascismo es un culto del Estado. Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, dice Mussolini. Por tanto, difícilmente Milei pueda ser fascista. Por eso hay un problema con cómo estamos usando el concepto de fascismo. El fascismo propone una revolución antropológica de la sociedad. Esto quiere decir, quiere crear hombres y mujeres nuevos. Es un movimiento político de regeneración humana. Quiere crear nuevos humanos. El fascismo es futurista. Tiene una visión de futuro. Las extremas derechas en general son decadentistas. Estas extremas derechas son decadentistas, conservadoras y reaccionarias. Mira para atrás. Hubo tiempos mejores. El fascismo no pensaba que había tiempos mejores. Pensaba que el tiempo mejor era el futuro que iba a construir el fascismo a través del Estado y del líder. Todo esto ya deja claro por qué no es fascismo. Ahora, que no sea fascismo no quiere decir, porque nosotros estamos utilizando la categoría de fascismo como autoritarismo. Pero si nosotros decimos fascismo como autoritarismo, entonces Lenin era fascismo. Como cuando dicen fascismo de izquierda, eso no existe. No existe. Existe el estalinismo, no existe el fascismo de izquierda. El fascismo no es un adjetivo, el fascismo designa un tipo de régimen político y un tipo de movimiento político particular.
Ahora, si se lo quiere usar como facho, como mala palabra, perfecto. El problema es que a veces, en sectores incluso académicos, tiene Milei fascista. A mí me parece complejo, porque no lo es. Si uno es fascista tiene que ser estadocéntrico, tiene que tener una perspectiva futurista, una perspectiva imperialista, una perspectiva expansionista, una perspectiva regeneracionista. Ahora, yo creo que muchas veces se hace eso porque es muy confortante comparar con el pasado y decir esto ya lo vimos. No hay nada nuevo bajo el sol. Y además quiero decir una cosa, es, si esto fuera fascismo, no estaríamos discutiendo acá. Y no estaríamos yendo a votar. Como dicen, al fascismo, cuando yo leo ahí en las redes sociales, al fascismo no se lo comprende, no se lo analiza, se lo combate. Mirá, si vas a combatir al fascismo, te aseguro que no es por Twitter, ¿eh? O sea, te aseguro que no es por ahí. O sea, si vas a combatir al fascismo, no es por Twitter. El día que tengamos que combatir algo que podamos llamar, entre comillas, fascismo, estoy seguro que no va a ser por Twitter, en la universidad. El antifascismo es otra cosa. Entonces, ciertamente, eso no quiere decir que esto no sea peligrosísimo. Ahora, hay que entenderlo en su especificidad. Por eso yo les mencionaba a Sergio Morales, a Martín Vicente, a Melina Vázquez, a Pablo Semán, a Ezequiel Saperstein, que está estudiando las dinámicas culturales de estas extremas derechas. Cómo establecieron procesos de convergencia cultural. Ezequiel trabaja sobre los libros de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Tiene un muy buen libro. Ezequiel tiene un libro que se llama ¿Cómo se fabrica un bestseller político? Yo le hice una entrevista en Nueva Sociedad, la pueden buscar, sobre las presentaciones del libro de Laje y Márquez y sobre cómo Milei copó la Feria del Libro, que para ellos era un espacio cultural del progresismo. ¿Y por qué en la Feria del Libro ellos copan? ¿Por qué intentan copar espacios que tradicionalmente ellos ven como espacios progresistas? Ahora, ¿qué es lo que hacen todas estas personas que yo les digo y muchas otras más? Estudiar estos fenómenos en su especificidad. Porque no se conforman con decir es fascismo. No, hay derechas autoritarias individualistas, hay extremas derechas nacionalistas. Entonces hay que estudiar la especificidad y ver que sí hay un plano global, pero también salir un poco de esa idea conspiranoica de que hay una red global de derecha financiada, porque saben que eso es lo que piensan ellos de nosotros. Ellos piensan que nosotros tenemos una red progresista de no sé qué, financiada por todo el mundo, que no sé qué. Entonces yo trabajo en la revista Nueva Sociedad, en la Fundación de Dicen, plata alemana. Tienen como un nivel de conspiranoia que nosotros no podemos apelar. Nosotros creemos realmente en las herramientas científicas, académicas. No podemos pensar que son todos grupos que, por supuesto que se relacionan entre sí. Se relacionan entre sí como nosotros nos relacionamos con los grupos afines. Por supuesto, para ellos es, ustedes son el foro de San Pablo, el marxismo cultural, que es el discurso que tienen globalmente. Pero nosotros no tenemos que caer en eso. Nosotros tenemos que entender cómo construyen sus vínculos globales, cuáles son sus afinidades selectivas, por qué son derechas distintas y sin embargo se relacionan entre sí. Porque tienen teóricos distintos. Por ejemplo, en Brasil, el teórico de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, me parece interesante para estudiarlo. Ahí hay un buen artículo de Pablo Stefanoni sobre Olavo de Carvalho. Es muy distinto a otros teóricos, por ejemplo, los teóricos de Vox. Entonces, tenemos que ver que son derechas que tienen convergencias, pero que tampoco son lo mismo. Por eso yo quería decir que no es fascismo, porque me parece que fascismo se utiliza como una categoría englobadora que nos da mucha tranquilidad. Es fascismo, son todos los fachos. Son todos los malos. Está bien, digámoslo, pero no cuando los malos lo vota el 30% de la sociedad. Yo no creo que el 30% de la sociedad sea lo que esos dirigentes plantean. Entonces, de hecho, antes no existían esas fuerzas políticas y ese 30% también votaba. Entonces, la política, y ahí me prendo de algo que decía la compañera, la política es disputa, pero la disputa no es solo en las urnas. Es en los barrios, es en las calles, es en las plazas, es en todos lados. Es una disputa. El concepto mismo de socialismo está en disputa. Yo lo que todavía me pedía para la Escuela de Formación Política del PS, un trabajo, yo le decía, intenté ser muy ecuánime porque yo sé que dentro del Partido Socialista hay distintas, digamos, sensibilidades, y intenté ser muy ecuánime en ese sentido. El concepto de socialismo siempre está en disputa. Entonces, lo que para uno es socialista, para otro no lo es, entonces uno te va a decir, no, eso no es el verdadero socialismo, después le va a decir lo mismo al otro. Todos son socialistas. Los que me gustan más y los que me gustan menos. El concepto de socialismo siempre está en una permanente disputa.
igual que el de socialismo democrático, el de socialismo democrático. Y la política es disputa, y nosotros tenemos que disputar el concepto de libertad también. Y esto me parece importante en relación a lo que decía ya el compañero antes. El tema es con qué herramientas lo hacemos y si podemos hacer carne ese concepto de libertad en los barrios, si podemos entender lo que le pasa de verdad a la gente y por qué le hace sentir este discurso de Milei, que para todos es lamentable, que todos lamentamos que esté pasando esto, obviamente. Presidente puede ganar cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Bien. Si ganara Massa, tendría que, lo puede realimentar muchísimo a Milei y a la derecha. Si hace un mal gobierno en 2 años, lo van a tener encima, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es lo que dijiste vos, Mariano. ¿Cómo, acerca de un programa, cómo armar un programa de izquierda cuando sabemos que la izquierda es muy difícil de unir? ¿Cómo? Porque nosotros no somos todos los representantes de la izquierda. Entonces, ¿cómo hacer un programa, digamos, la idea de un programa convergente? Porque es la única manera que podemos hacer algo, digamos, de izquierda. La comenzamos nosotros, pero al hacerla convergente es lo que quiere hacer Massa, por ejemplo, ahora a nivel para salvar el país. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a ese programa? Un programa de izquierda. Yo lo que me refiero no es a un programa de unidad de las fuerzas de izquierda, sino al hecho de que una organización, para poder disputar políticamente, tiene que primero construir su propio programa y su propia estrategia política. Yo lo que creo es que en los últimos tiempos muchas organizaciones han adolecido un programa político y han tenido un programa electoral o han tenido una vocación, digamos, de ocupar cierto espacio en el espectro ideológico, pero no hay un programa. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué sectores sociales me sustentan cuando lo quiera hacer? Cuando tenga problemas, ¿en quiénes voy a descansar? Cuando venga la mala y tengo una reacción por mis políticas. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Ahora, la idea de la unidad de la izquierda en la Argentina, si me permiten, es imposible, porque la izquierda tiene muchas familias y está muy bien que así sea. Yo recuerdo que vi un periódico italiano llamado Il Manifesto, que surgió como un sector crítico con el Partido Comunista Italiano. Ustedes saben que el Partido Comunista Italiano fue un partido muy hegemónico socialmente en la Italia de posguerra, sobre todo gracias a Palmiro Togliatti y luego Enrico Berlinguer, que fue un gran líder del Partido Comunista Italiano, que era algo así como un socialista democrático en el comunismo, vamos a decirlo así. Y bueno, tuvo también un sector que era más radical, dentro del Partido Comunista, era un sector más radicalizado que sale y que escribe este periódico El Manifesto, pero el periódico El Manifesto un día decide publicar un álbum de figuritas. Entonces el álbum de figuritas se llamaba Álbum de Familia. Yo siempre cuento esta historia, algún día la voy a escribir, porque siempre me gustó mucho. Yo saco un álbum de figuritas como si fuera figuritas para los chicos, de fútbol, o figuritas de un dibujo animado, o de un deporte. Y vos te comprabas el paquete. Y tenías para pegar. ¿Y qué tenías para pegar? Era el álbum de figuritas de la izquierda. ¿Y saben qué? Tenías a Bernstein y a Stalin. Tenías a Lenin y al subcomandante Marco. Tenías a Fidel y tenías a Olof Palme y a Willy Brandt y a Rosa Luxemburgo. Porque es un álbum de familia. En la familia siempre está el tío que no te cae bien, la abuela que le regala muchas cosas a los chicos, está todo. Y cambia en función de quien lo mira. Si lo mirás desde la figurita de Bernstein, el tío que no te gusta es uno, y si lo mirás desde la figurita de Lenin, el que no te gusta es el otro. Es una familia, y como toda familia, pedir la unidad de la familia, ustedes saben que la familia no se nunca, solo pueden dividirse cada más. Es absurdo porque tienen tendencias distintas. Yo respeto mucho a muchos compañeros del PIB, por ejemplo. Acá yo tengo una relación excelente con Octavio Crivaro, es un amigo, lo conozco.
A ver, lo conocí militando en la Universidad de Buenos Aires, tengo ideas distintas, sí tengo ideas distintas, me parece un interlocutor válido, sí me parece un interlocutor válido. ¿Se conformará alguna vez una alianza con el trotskismo? No, es imposible, porque ahora, eso no quiere decir que no nos respetemos. Cuando yo hablo de un programa de izquierda, es de las organizaciones que están aquí, que forman parte de un pensamiento de izquierda democrática, que puede ser tener más acento socialdemócrata, más acento socialista, pero bueno, tiene que haber un programa y una idea, porque si no los partidos se desperfilan. Yo veo muy rápido el desperfilamiento. Yo voy a ser muy honesto en esto. Yo estoy totalmente a favor del realismo político, estoy a favor de hacer alianzas electorales con sectores con los que no comparte cosas. Pero primero el programa. No la alianza electoral solo por la necesidad burocrática, de cubrir cargos, que también lo entiendo, créanme que yo entiendo que la política es una actividad profesional. No soy un joven idealista, el joven que fui que creía que uno hacía política. No, es necesario tener cargo, es necesario tener empleado, es necesario que haya gente que viva de la política. La política es una actividad profesional, debe ser prestigiada esa actividad profesional y prestigiosa, pero hay que tener programa político. Hay que tener un programa político para ir en búsqueda de lo electoral. Eso es a lo que me refiero con un programa de izquierda. Vamos a contestarle a Goy que hizo. Yo no ni te contestaría, porque ya mi intervención me pone tan mala. Primero me da una vergüenza total. Me da una vergüenza total. Goy, quiero decir una cosa, yo vine hace unos meses a Rosario que me invitaron para dar una charla sobre los 40 años de democracia y la década del 90. Acá en la Costanera, en uno de los galpones, y en un grupo que me dice, somos de base, que subimos, qué sé yo. Estaba Robbie ahí, yo digo, tan linda, tan buena. Lo primero, muy honestamente, yo puedo analizar la política, yo sobre todo analizo tradiciones y culturas políticas, incluso más que la política, o sea, yo me dedico más a estudios sociohistóricos. Entonces yo lamento que no te puedo decir, ya te llaman por teléfono cuando te respondo, ¿ves cómo se llama la cosa? No te puedo decir dónde ubicarse políticamente, porque eso es algo que sabe, para mí, la gente que hace política, cosa que yo no estoy haciendo, o sea, la hago en el sentido que puedo discutir, pero la ubicación de un partido la definen los partidos, y eso yo soy muy respetuoso de las instancias. Hay dos cosas que a mí no me gustan, y quiero contar algo respecto a esto. Cuando la gente que es llamada, palabra que no me gusta, como intelectual, se sobreestima y cree que le puede explicar a los políticos lo que tiene que hacer. El intelectual no está para explicar a los políticos lo que tiene que hacer. Es un mediador entre el mundo de las ideas y el mundo de la práctica política. Pero el político tiene olfato. Claudia y Leo tienen un olfato que yo no tengo. Porque si yo me presento en Rosario o en Santa Fe, yo no saco ni nada de lo otro, ¿me entendés? Yo estoy para otra cosa. Entonces, y hay una cosa de intelectuales, incluso intelectuales de izquierda democrática, algunos muy amigos y todo, nosotros no estamos para dar. A mí me dicen del programa de Leo y de Claudia, yo estoy en ese partido, un programa desprivatizador, que intenta subjetivar de otra manera, que busca lo público, que lo hace en democracia, que lo hace discutiendo con actores sociales con los que puede pensar distinto, que lo hace con inserción territorial, que es capaz también de hacer pactos y de dar de baja alguna de sus programas de máxima. Pero para eso hay que tener un programa de máxima. Para dar de baja algo lo tenés que tener. Si no lo tenés, no lo puedes dar de baja. Entonces, yo creo que ese es el lugar, pero es cierto, y esto llevaría horas, discutir que en un ecosistema como el argentino, que no se guía por las lógicas de la izquierda y la derecha, nada más, sino que hay otros clivajes que tienen que ver con lo nacional popular, la inserción es distinta. Ahora, si a mí me dicen, a mí siempre me pasa lo mismo, no hay que estar con el macrismo. ¿Ah, qué? Entonces hay que estar con el kirchnerismo, pero yo no dije eso. Yo no dije que había que estar con el kirchnerismo. Digo que hay que tener una posición autónoma, y desde la posición autónoma, para mí lo que haría yo, desde ahí discutimos políticas de alianza, en qué, cuándo. Hermes era así. Hermes, cuando hacía una alianza, Hermes rechazó la transversalidad, y yo creo que hizo bien. O sea, a mí me preguntan,
Porque hoy todos nos podemos enamorar tardíamente de la transversalidad. Hubiera sido un proceso crítico de la transversalidad. Es muy difícil después salir de ciertas estructuras. Y yo creo que hizo bien, fue un apoyo. A ver, ley de medios, apoyo. Cotización de IPF, apoyo. Ahora, no hay retención a lo loco. No, si metemos. Eso es autonomía, eso es autonomía. Eso es tener ideas, poder plantear ante cada situación una posición de autonomía del propio partido. Por eso no te puedo decir qué hacer, pero sí te puedo decir una cosa, que me alegra muchísimo que hayas planteado. De hecho, es parte de mi tema de tesis que estoy escribiendo ahora, que es la idea de prefiguración en la cultura socialista, que es para mí una idea central que se perdió. Cuando los socialistas iniciaron, no solo el Partido Socialista Argentino, sino los partidos socialistas en Europa Occidental y también en América Latina, los socialistas no buscaban conquistar el Estado primero, buscaban conquistar una sociedad. El film y sobre todo la posición que tomaron ahora. Y tomar dimensión de lo de Victoria. A ver, cuando yo decía que las derechas se normalizan, quiero decir que siguen compitiendo. Y Milei, que parece un personaje muy con ciertos problemas, digamos, para seguir, yo no sé cómo será la carrera de Milei, pero a mí me preocupa mucho algunos actores que están en Villapuerto, debemos reconocer que tienen una gran capacidad de articulación discursiva. A mí me hace acordar mucho a algunos discursos, en ese caso, muchos de los discursos de Vox, la utilización de decir, bueno, las mujeres, hablemos de todas las mujeres, también de las mujeres como yo, o de las madres de muertos por la represión, esas también son mujeres, pero el feminismo que dice de ellas. Hay un discurso que está muy meditado, está muy pensado, hay articulaciones con fuerzas políticas que me parece que nosotros tenemos que analizar. Y a mí me parece peligroso eso. Y creo que tenemos que empezar a pensar tanto en cómo discutir el paleolibertarianismo de Milei, como en discutir las visiones más, digamos, nacionalistas, conservadoras que expresa Villarruel. Y también tenemos que empezar a pensar en qué va a pasar con el PRO, no solo Juntos por el Cambio. El PRO tiene hoy un ala que está en desacuerdo, y es el ala de Horacio Rodríguez Larreta, que ha demostrado que es un político democrático, que está a favor de la democracia liberal, que yo puedo tener mucha diferencia, pero... Y hay un sector del PRO que claramente era puramente antikirchnerista, que quiere hacer puro antikirchnerismo y sobre todo antiprogresismo, y ahí se está viendo un proceso de fusión, esto que yo decía, el fusionismo de derechas que hablan Mobrés y Vicente, con sectores de la libertad avanza. Me parece que estos son temas a tener en cuenta. Y a los que les interese leer sobre estos temas, por ejemplo, sobre el fusionismo de derechas, hay un muy buen libro que sacó la editorial Katz, de Natalia Strobel, que se llama Las nuevas derechas, un retrato del conservadurismo radicalizado. Yo la entrevisté a ella en Nueva Sociedad, es el caso austríaco. En Austria, el partido tradicional de la centro-derecha, que sería lo que sería Juntos por el Cambio acá, o el PRO, era el OVP, que gobernó durante toda la posguerra, digamos, durante la posguerra, era un partido tradicional de centro-derecha, y que para neutralizar al partido de la extrema derecha de Haider, el Partido de la Libertad, lo que hizo fue adoptar todo su programa político. Entonces, ¿qué pasó? Desapareció la centro-derecha. La centro-derecha se transformó en una derecha radical. Y eso es lo que puede estar pasando junto con el cambio. Lo que se demostró es que hay gente que es de centro-derecha, como Horacio Rodríguez Larreta, o como, por supuesto, el radicalismo de Gerardo Morales, y que se ha manifestado. La verdad que la manifestación, lo que dijo Gerardo Morales, me parece perfecto, lo que dijo respecto de lo que hizo Macri y Bullrich con su alianza con Milei. Y tenemos otro sector que claramente marida mucho más con una derecha reaccionaria y extrema y radical. Y ahí se verifican cosas que se explican, por ejemplo, en el caso austriaco. Pero recomiendo leer también a Pippa Norris, una muy buena politóloga estadounidense que trabaja en temas. Cass Mood, que es como el decano de los estudios sobre extremas derechas en el mundo. Quiero decir, Stephen Ford, literatura hay mucha. Hay que prestarle atención
atención al marco global y hay que prestar una atención al marco local. Ahora lo que creo que hay que hacer es trabajar una semana para que Sergio Massa gane las elecciones.